Pasamos a la siguiente unidad de procesamiento de información contable financiera. Esta unidad corresponde a desarrollar distintos tipos de asientos contables. Lo primero que vamos a ver en este contenido es la contabilización de inicio de actividades. El estudiante debe copiar esta guía y debe también resolver los ejercicios en su cuaderno e enviar las imágenes al WhatsApp que se describe en la guía. Lo primero que vamos a comprender es que hay tres tipos de iniciaciones de actividades. Las empresas individuales, de las cuales son empresas cuando están asociadas al RUT de la persona, o las empresas EIRL. Este tipo de empresas se caracterizan por tener un solo dueño, por lo tanto tienen el aporte capital y todas las utilidades o ganancias son de un exclusivo dueño. Entonces acá tenemos un ejemplo. El ejemplo para este inicio de actividades dice, con fecha 1 de enero del año 2000, la empresa inicia actividades con el siguiente capital: 5 millones en caja, 5 millones en mercadería y 5 millones un vehículo. Entonces tenemos como fecha para este asiento contable 1 de enero y hacemos un cargo a las cuentas de activo como caja, mercadería y vehículo por 5 millones de pesos cada una y nos da un capital de 15 millones de pesos. Es decir, en este tipo de empresa, ese sería el asiento contable de inicio de actividades. Pasamos al siguiente tipo de empresa. Dice empresas con más de un socio. Estas empresas son las limitadas o sociedades por acción o sociedades en comandita. Tenemos que la incorporación del capital en este tipo de empresas se registra en dos etapas. En la primera etapa tenemos donde se registran los aportes de capitales de los socios. En este tipo de empresa tenemos un capital, al igual que el anterior, de 15 millones de pesos, pero se encuentra al igual que en el ejercicio anterior, el capital corresponde a 15 millones de pesos. Al igual que en el ejercicio anterior, el capital se encuentra conformado por 15 millones de pesos, pero está dividido en dos socios en partes iguales. Por lo tanto, tenemos el socio A, que debemos entender que la cuenta contable debiera ser el apellido del socio, y el socio B, que también corresponde al apellido del socio o del nombre del socio B. Entonces, cada uno aportó 7 millones y medio de pesos y tenemos que estos 7 millones y medio de pesos están conformados por lo siguiente: por 5 millones en caja, 5 millones en mercadería y 5 millones en vehículos. Entonces estos son los activos con los que comienza esta empresa y sus respectivos montos. Y tenemos que los abonos corresponden a la cuenta obligada socio A y B por 7 millones y medio de pesos. Acá tenemos que la cuenta obligada socio A y socio B no es una cuenta de activo, tampoco una cuenta de pasivo, ni mucho menos una cuenta de resultado. Estas son cuentas que se denominan INTO, son cuentas intangibles, nominales, transitorias y de orden. Repito, estas no son cuentas ni de activo, ni pasivo, ni resultado, sino que son cuentas transitorias de orden. Este es otro tipo de cuenta entonces que vamos a comenzar a ver en este nivel. Entonces tenemos que posteriormente se realiza el aporte de estos socios, es decir, acá tenemos el abono de la cuenta del socio A al socio B, y posteriormente estos mismos abonos se cargan por 7 millones y medio de pesos y nos da un capital de 15 millones de pesos. Aquí estamos asumiendo que los aportes de capitales son del 50% de cada uno, pero también esto puede variar. Un socio puede aportar el 70%, el 80%, etcétera, y lo debemos de dividir según el porcentaje que corresponda. Según este ejercicio, el aporte de capital de 15 millones de pesos está dividido en partes iguales, pero pueden ser partes distintas proporciones, incluso pueden ser más socios, pueden ser 3, 4, 5 socios con distintos aportes de capitales. Entonces esta sería la forma de contabilizar un inicio de actividades con socios. Pasamos ahora a la tercera forma de contabilizar el capital.
Acá tenemos el capital en acciones. Acá ya tenemos un concepto mucho más complejo porque el capital y los aportes de capital en acciones se registran en dos fases. Entonces teníamos la primera, cuando es un solo socio, se registra en una fase. La segunda, cuando son más de un socio, se registra en dos fases. Y aquí, cuando los dueños corresponden a acciones, se registra en tres etapas. Lo primero que debemos entender es el capital autorizado. Para comprender el concepto de capital autorizado, debemos comprender que una empresa, cuando va a emitir acciones, debe presentar un proyecto a la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, para que le autorice el capital que está dividido en acciones. Entonces, el capital primero lo debe autorizar el Estado por medio de sus respectivos organismos. Y cuando lo autoriza se llama capital autorizado y eso se debe contabilizar. En este caso tenemos la superintendencia que autoriza la emisión de acciones y se contabiliza la emisión de acciones, la autorización de acciones. Tenemos también 15 millones de pesos en capital y esto se registra contra acciones. Entonces lo primero que registramos es la autorización del capital. Esto lo contabilizamos de esta forma: capital contra acciones, es decir, el capital autorizado. ¿Y cómo se dividió este capital? Dice acá el ejemplo: 15.000 acciones a 1.000 pesos cada uno nos da un total de 15 millones de pesos. Entonces el valor nominal es lo que se contabiliza. ¿Qué es el valor nominal? Es la cantidad de acciones por el valor de cada una de las acciones. Entonces se contabiliza la autorización de capital. Lo segundo que se va a contabilizar es cuando estas acciones salen a venderse a la bolsa. Es decir, de las 15.000 acciones que salieron a la venta a la bolsa, vamos a asumir que 15 días después se vendieron estas acciones. Es decir, el 1 de enero se autoriza la venta de acciones, pero el 15 de enero estas acciones salen a la venta. Y registramos entonces el siguiente asiento contable: accionistas, acciones. Entonces acá tenemos que se registra la venta o suscripción del capital. Puede, como vamos a ver en otro ejercicio, que 15 días después, por ejemplo, no se vendan todas las acciones. Entonces se contabiliza solamente las acciones que se vendieron. En este caso, a modo de ejemplo, 15 días después se vendieron todas las acciones, pero repito que no probablemente se vendan todas las acciones 15 días, sino que se venden una fracción y sería lo que se contabiliza solamente la venta. Ahora ocurre que 15 días después de la venta se pagan las acciones. Y entonces, ¿cómo se pagan las acciones? Siempre se pagan contra efectivo, a diferencia del otro inicio de actividades que pueden ser en existencias o en activo fijo. Acá no, solamente se realiza el pago de acciones contra efectivo. Entonces tenemos que el 1 de enero se autoriza la venta de acciones y contabilizamos. Después, 15 días después, se venden estas acciones y se contabiliza con este asiento: accionista, acciones. Y tenemos que 15 días después de la venta se pagan las acciones, es decir, efectivo contra accionista. Y en esto consiste entonces esta unidad: aprender a contabilizar los distintos inicios de actividades. Repito, entonces, primero se contabiliza la autorización del capital, luego se contabiliza la venta y al final se contabiliza el pago. Ahora, lo que es importante que el estudiante comprenda es que no necesariamente se van a vender todas las acciones 15 días después. Se puede vender, por ejemplo, el 50% de las acciones 5 días después y el resto de las acciones 10 días después. Y de las acciones que se venden, no necesariamente la pagan todas al tiro. Puede que paguen una cantidad el mismo día, el 10% de las acciones otro día, el 50% otro día, y así sucesivamente, hasta completar totalmente el pago de las acciones que se vendieron. Entonces el estudiante debe aprender a contabilizar
estos tipos de conceptos en este contenido.